Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto, os espera la tierra del Rey y Creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Ser testigos de la última y única civilización, el reino eterno, Hollow Nest. Debo ser sincero, es demasiado difícil hacer un video sobre Hollow Knight, porque, ¿sabes? Es uno de esos juegos de los que prácticamente todo el mundo ha hablado con el paso del tiempo. Ya sea porque yo jugué tu streamer favorito, porque te lo recomendó un amigo que lo haya jugado, o porque tú mismo ya lo terminaste. En sí, la mayoría ya tiene una opinión formada sobre este juego, y precisamente por eso me costó tanto hacer este video. Sin embargo, después de un año sin tocar el juego, decidí volver a empezarlo desde cero, en una partida de Armada 0. Pero para mi mala suerte, terminé perdiendo esa partida por una estupidez, la verdad. Pero curiosamente, eso me hizo ver el juego desde una perspectiva completamente distinta. Porque después de un año, volví a sentir exactamente la misma experiencia que tuve la primera vez que entré a Hollow Nest. Y entonces me hice una pregunta, por la cual hice este video. ¿Por qué Hollow Knight se siente como Hollow Knight? Es una pregunta confusa, yo sé, porque mientras más avanzaba, menos llegaba a creer que su mejor parte fueran los jefes, el combate o incluso su apartado artístico. Y esa es justamente la pregunta que quiero responder en este video. No quiero hablar únicamente de por qué Hollow Knight para mí es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, porque de por sí ya hay muchos videos hablando del tema, sino más bien quiero analizar uno de los aspectos más importantes de su diseño y el que hace que tanta gente se termine enganchando. Así que, volviendo al tema, ¿qué hace que Hollow Knight se sienta como Hollow Knight? Bueno, seamos claros. Hollow Knight suele destacar por las cosas que cualquiera puede notar a simple vista. Ya sabes, jefes variados, una dificultad medida y una construcción de mundo diferente a la de muchos otros juegos. Pero siento que todo eso forma parte de algo mucho más grande, es decir, su identidad. Y para entender de esta identidad que les estoy hablando, primero tenemos que hablar del mundo de Hollow Nest. En sí, Hollow Knight no solo toma la idea de un Metroidvania, sino que construye un mundo diseñado para despertar tu curiosidad desde tu primera partida. El juego transmite una sensación muy extraña a primera vista, porque en sí no te explica demasiado, pero logra dejarte claro que algo salió terriblemente mal en este mundo. Y mi primer ejemplo de eso aparece apenas comienzas una partida, es decir, el pueblo de Boca Sucia. Es un pueblo pequeño, con pocas casas y todavía menos habitantes, pero desde el principio entiendes que ese lugar alguna vez tuvo vida, mas sin embargo, ahora solo quedan sus restos. Y créeme que este tipo de ambientes se repiten mucho a medida que avanzas en tu aventura en el juego, siendo que, sin darte cuenta, empiezas a explorar intentando entender qué fue lo que ocurrió. Y aquí es donde creo que Hollow Knight hace una de las cosas mejor diseñadas de todo el juego, y es la forma en la que entregas a su gameplay con su narrativa. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo. Cuando encuentras un camino bloqueado, lo primero que sientes es un poco de frustración, pero al mismo tiempo ese lugar queda grabado en tu mente. El juego nunca te dice específicamente que tú vuelvas más tarde, simplemente te deja esa duda en tu cabeza, te hace preguntarte qué habrá detrás de ese camino, y cuando finalmente consigues la habilidad necesaria para regresar, no se siente como una misión que el juego te obligó a completar, se siente como un descubrimiento que tú mismo decidiste hacer. Y eso hace que explorar Hollow Nest resulte tan especial en toda su travesía. Y a esto también ayuda muchísimo el propio gameplay. Porque si lo piensas de forma fría, Hollow Knight tiene un sistema de movimiento bastante sencillo. Puedes saltar, hacer dash, escalar paredes, golpear enemigos, y mecánicamente no está inventando nada revolucionario. Y sin embargo, esa simplicidad funciona precisamente porque complementa
el diseño del mundo. Tomemos como ejemplo la garra de Mantis, uno de los primeros objetos que obtienes del juego. No solo sirve para trepar paredes o alcanzar plataformas más altas, ya cual es su función principal. Si te pones creativo, también cambia por completo la forma en la que empiezas a mirar el mapa del juego. De repente, lugares que antes parecían decoración se convierten en posibles rutas. Empiezas a descubrir secretos, encuentras nuevas maneras de enfrentarte a ciertos enemigos e incluso utilizas la movilidad simplemente porque resulta divertida. Lo mismo ocurre con el corazón de cristal. A simple vista parece una habilidad pensada únicamente para desplazarte más rápido, pero cuando la combinas con el resto de las herramientas del juego, zonas que antes eran simples pasillos pasan a convertirse en rutas completamente nuevas, y creo que justo ahí está una de las claves de Hollow Knight. El juego no cambia tu forma de jugar ni te obliga a hacerlo. Sin embargo, eres tú quien poco a poco cambia la forma en la que entiende el mundo de Hollow Knight. Y para mí, hay un lugar que representa mejor que ningún otro todo el potencial de Hollow Knight, y casualmente también es mi zona favorita de todo el juego. Así que les presento Ciudad de Lágrimas. Ok, pongámonos en contexto. Ya hablamos de cómo la construcción del mundo es una parte fundamental de la identidad de Hollow Knight, pero personalmente creo que hay otro elemento igual de importante que no se le toma mucha atención, y es cómo el juego aborda su narrativa. En sí, al referirme a esto, no hablo de la historia de Hollow Knight, que la verdad es también un punto a favor del juego, sino de cómo el propio juego te cuenta la historia. La historia de Hollow Knight casi nunca interrumpe al jugador. No hay largas cinemáticas explicándote qué ocurrió, ni un bombardeo constante de información. En lugar de eso, eres tú quien reconstruye la caída de Hollow Knight observando su propio mundo. Ya sean NPCs o pequeños diálogos, todo aporta una pieza distinta de rompecabezas, y es el propio jugador quien termina uniéndolas. Y para mí, Ciudad de Lágrimas es probablemente el mejor ejemplo de todo esto. El juego nunca necesita decirte desde el inicio que Hollow Knight fue una gran civilización, y lo entiendes desde el momento en que cruzas sus puertas. Ya sea el diseño del nivel o el ambiente o una de las bandas sonoras más memorables del juego, todas transmiten exactamente la misma idea. Estás recorriendo las ruinas de un reino que alguna vez fue grandioso. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, que lo más impresionante es que todo eso se te comunica sin necesidad de una sola explicación. El escenario habla por sí mismo, tal como vimos al inicio del juego. Y aquí es donde creo que Hollow Knight demuestra una de sus mayores fortalezas. Casi ninguna de sus mecánicas existe porque sí. Ya hemos visto desde la exploración hasta el diseño del mapa. Tal vez la música, las habilidades, la dificultad e incluso la narrativa, pero todas las cosas apuntan siempre hacia una misma dirección, con un ritmo constante. Todo está construido para transmitir una misma sensación, y al adentrarte en un reino desconocido que poco a poco vas comprendiendo por tu propia cuenta. Cada nuevo camino, cada habilidad y cada descubrimiento te mantienen a ti, el jugador, con la curiosidad de saber qué hay más adelante, y al mismo tiempo descubrir cómo tú mismo te irás evolucionando junto con el mundo que estás explorando. Y creo que esa es la verdadera magia de Hollow Knight. No se trata únicamente de llegar al final del camino, sino de cómo el propio viaje consigue transformar la forma en la que ves y entiendes su mundo. Pero aún queda una pregunta por responder. La pregunta que dio inicio al video. ¿Qué hace que Hollow Knight se sienta Hollow Knight? Para responderla, tengo que hablar del último punto. No de una mecánica ni de una zona del mapa, sino de alguien. Alguien que sobresale incluso de entre los 42 jefes que tiene el juego. Estoy hablando de Markot. Nah, es una broma. Sácate de aquí, hombre. Deja busco. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Estoy hablando de...
Radiance puede considerarse el verdadero jefe final de Hollow Knight, pero también para mí representa la culminación de todo lo que el juego ha construido hasta este momento. Narrativamente es la razón por la que estamos aquí, y en jugabilidad es el jefe más desafiante del juego, del juego base. Continuando con el video, es la responsable de que Hollow Knight haya terminado convertido en las ruinas que hemos recorrido durante toda nuestra aventura. La narrativa ya nos venía preparando para este encuentro, y cuando por fin llegas a Radiance, el gameplay hace exactamente lo mismo, reforzar esa idea de grandeza. Su combate no destaca únicamente por su dificultad, destaca porque pone a prueba todo el viaje que acabas de vivir, porque es como si todo Hollow Knight estuviera preparado para ese único momento. Y fue ahí cuando entendí algo. Toda la identidad de Hollow Knight apunta hacia experiencias como esta, momentos en los que la exploración, la narrativa, la música, el diseño del mundo y el gameplay dejan de sentirse como elementos separados y pasan a funcionar como una sola cosa, porque eso es lo que hace que Hollow Knight se sienta tan especial. No es un jefe ni la dificultad, y tampoco lo es la exploración, sino que es la manera en la que todas esas piezas se unen para crear momentos que permanezcan contigo mucho después de terminar el juego, sin importar si llegaste a jugar prestando atención a cada detalle o si es que no lo hiciste. Y creo que esa es la respuesta que estuve buscando desde el principio. Lo que hace que Hollow Knight se sienta como Hollow Knight no es solo una mecánica, es la forma en la que sus desarrolladores hicieron que absolutamente todos los aspectos del juego trabajaran juntos para construir una experiencia que se sienta única. No estoy diciendo que Hollow Knight sea un juego perfecto, que pues a ver, lejos no está, pero lo que digo es que se siente especial porque todas sus partes están diseñadas para reforzarse entre sí, y eso es lo que para mí hace que Hollow Knight se sienta como Hollow Knight.